por decirlo de alguna manera, trabajaba una fuerza y se calculaba de esta manera. Bien, el trabajo mecánico, que lo anotábamos con la letra W mayúscula, porque viene de work, como se dice trabajo en inglés, es la multiplicación de la magnitud de la fuerza medida en Newton por cuánto desplaza esa fuerza una cantidad de metros. Bien, esto aplica siempre y cuando la fuerza actúa en la misma dirección que el desplazamiento. Bien, entonces el trabajo mecánico corresponde al producto de ambas magnitudes. Por ejemplo, si ustedes intentan levantar, como en esta caricatura, una fuerza, o sea, un peso muy, muy, muy grande, más grande de lo que ustedes pueden levantar, no lo van a poder levantar, pero eso no quiere decir que ustedes no estén ejerciendo alguna fuerza. Efectivamente, ejercen una fuerza, pero esa fuerza no tiene ningún efecto en el movimiento de ese cuerpo. Bien, así que una fuerza realiza trabajo sobre un cuerpo solamente si logra desplazarlo. Bien, entonces, muchas veces se puede relacionar esto, como dice acá, con el trabajo mecánico y el esfuerzo físico. Si ustedes intentan, por ejemplo, mantener una posición como la posición de plancha, que es una posición bastante exigente para el cuerpo, ahí ustedes están ejerciendo mucha fuerza, pero esa fuerza no está moviéndoles, ¿bien? No está moviéndoles nada, entonces no está haciendo algún trabajo mecánico. Sin embargo, el esfuerzo físico que existe es real y es bastante grande. Hacer plancha es un ejercicio bastante bueno para toda la zona, toda la región central del cuerpo humano. Entonces, no siempre existe esta relación entre el trabajo mecánico, esfuerzo físico o trabajo mecánico y un esfuerzo en general, bien como por ejemplo mantener mi teléfono en la palma de mi mano. Yo lo que estoy haciendo es un esfuerzo porque estoy evitando que este teléfono caiga por acción de la fuerza de gravedad. Sin embargo, la fuerza que yo estoy ejerciendo sobre el teléfono, que es la fuerza normal de mi mano sobre el teléfono, que anula a la fuerza de gravedad, no está ejerciendo ningún trabajo porque no está moviendo el teléfono. Bien, así que esos son algunos de los conceptos que vimos en la clase pasada. Y esto lo vamos a relacionar ahora, nos vamos a saltar esto con el desplazamiento vertical. Bien, como dice acá, vamos a relacionarlo primero con el trabajo mecánico y la fuerza-peso, porque así vamos a llegar a luego un concepto que es, está un poco más abajo, que es la energía mecánica. ¿Y qué es la energía? Ustedes se preguntarán, vamos a llegar a eso. Bien, entonces aquí tenemos una situación en la que tenemos dos personas levantando una caja de igual masa, con una fuerza constante y por una rampa con diferente inclinación. Bien, estas cajas están con ruedas, así que no se preocupen por la fuerza de roce. Ustedes se preguntarán, ¿quién hace un mayor esfuerzo para subir la caja? Bien, esa es pregunta para ustedes. Aquí tienen entonces la situación, dos trabajadores subiendo cajas con rampla a una altura. Estos dos trabajadores están a la misma altura y las cajas originalmente parten de la misma altura. Y tenemos una rampla que es más larga y por lo tanto tiene una menor pendiente y una rampla que es más corta y por lo tanto tiene una mayor pendiente. Entonces, ¿quién de los dos, la persona de la derecha o la persona de la izquierda, hace un mayor esfuerzo, bien, para subir la caja? Dejen sus respuestas en el chat. Por ejemplo, aquí ya me llegó una de Gonzalo que vamos a leer en un momento. Ya, aquí me llega una bien extensa. Compañero dice, el trabajador de uno, que tiene la rampla aquí más larga y menor pendiente, pero el trayecto que recorre es más largo y toma más tiempo. El de dos tiene un trayecto más corto y una mayor pendiente, entonces requeriría de mayor fuerza, pero por menos tiempo. Y de hecho eso está súper bien, ¿ok? Mientras más inclinado esté el plano, menos les va a costar a la persona tirar la caja. Por ejemplo, en este caso, a la persona que está del lado izquierdo tiene un plano más inclinado, perdón, menos inclinado. Así que la caja la va a poder tirar con suavidad, pero va a tener que estar mucho tiempo tirándola y va a tener que recorrer una distancia muy larga.
En este caso, la distancia es más corta, pero como el plano está más inclinado, va a tener que ejercer más fuerza. Y esos dos efectos se cancelan, y el trabajo mecánico que hacen al final, que recuerden que era una medida de qué tan eficiente se ejercían las fuerzas, qué tan eficientemente, perdón, se ejercían las fuerzas, es el mismo, ¿bien? El trabajo mecánico para elevar un cuerpo va a ser igual a la fuerza que se ejerce por la altura del desplazamiento vertical, ¿bien? ¿Eso qué significa? Que si ustedes están tirando esto hacia arriba, no, perdón, ustedes están tirando esto a lo largo de la línea de la cuerda, va a ser, por ejemplo, a lo largo de esta línea, muy poquita fuerza, porque necesitan poca fuerza para moverlo, pero la distancia que recorre tiene que ser más larga. En este caso tiene que ser más la fuerza, pero menos la distancia. Y ambas se balancean y al final, en este caso, el trabajo realizado para elevar el cuerpo va a ser igual a la fuerza, que es igual a la magnitud del peso del cuerpo, por la magnitud del desplazamiento vertical, o sea, cuánto se eleva, independiente del camino que eligieron tomar, si es que era un camino más empinado o menos empinado. Recuerden que en este caso más empinado significa más corto y menos empinado significa más largo. Entonces aquí dice, por ejemplo, independiente del camino por el que sube una montaña, el trabajo que se debe efectuar para ascenderla depende básicamente de su altura vertical. Bien, o sea, ustedes van a quemar aproximadamente, o van a sentir en realidad el mismo esfuerzo, no vamos a hablar de quemar calorías porque ahí puede haber efectos biológicos que no manejo. Si es que ustedes suben, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal o algún otro cerro por algún sendero que es poco empinado, y que les va a tomar entonces harto tiempo recorrerlo, o si suben por un atajo que es más empinado pero van a llegar más rápido. ¿Ok? Ahí, cuando estamos hablando de lo más rápido y más lento, vamos a entrar a hablar de un concepto que se llama potencia, que es uno que vamos a ver luego de haber visto un poquito más de energía. Porque este concepto, el cuánto nos cuesta llegar de un punto a otro, sin considerar cuánto tiempo nos toma, porque ustedes podrán decir el primero llega más rápido y por entonces, perdón, el primero llega más rápido, el segundo llega más lento, por ser un camino más largo, pero y ambos digamos que ejercen el mismo trabajo, pero el primero le va a tomar menos tiempo, entonces se va a cansar más, tiene que ver justamente con este concepto de potencia, que lo vamos a ver luego de que sepamos un poquito más de qué es la energía. Y ahora vamos entonces a introducir un poquito de energía mecánica, que si a ustedes les interesa, está en la página 184 de su libro. Bien, la energía, ustedes podrán pensar, me desperté hoy esta mañana con mucha energía y esa energía yo la puedo asociar con ganas de hacer cosas. Justamente en física, la energía, como dice acá, es la capacidad que tienen los objetos para producir cambios en ellos mismos o en otros objetos. Por esta razón, para que un cuerpo cambie su movimiento, modifique su forma o aumente de temperatura, entre otros efectos, es necesario también la energía. Y la energía se define como la capacidad que posee un cuerpo o sistema para realizar un trabajo mecánico sobre otro. Bien, o sea, es la capacidad que tiene un cuerpo de ejercer una acción o ejercer una fuerza sobre otro. Por ejemplo, una persona corriendo tiene mucha energía porque al chocar con otra persona, la persona que iba corriendo va a ejercer una fuerza sobre la persona que choca. Así que esa definición del concepto de energía ustedes pueden tomarla en cuenta. Y la energía mecánica es uno de los muchos tipos de energía. Aparte de esto hay energía química, energía eólica, energía térmica, energía nuclear, energía solar, energía mareomotriz, energía geotérmica, un montón. Y energía mecánica en particular se relaciona a la energía que tiene que ver con el movimiento, ¿bien? Con el movimiento o con la capacidad de ejercer algún movimiento. Bien, ustedes deben recordar, leyes de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma o se transfiere. Por ejemplo, la energía del sol puede ser transformada en energía eléctrica, energía solar, energía eléctrica. La energía química, que ustedes lo obtienen de los alimentos que obtienen, se transforma en energía que ustedes tienen para vivir. Y la energía también se transfiere, por ejemplo, cuando empujamos o le pegamos a algún objeto. En este caso acá viene hay energía térmica del fuego de la cocina que se transfiere al agua y eso hace que le suba la temperatura. Entonces, el trabajo y el trabajo mecánico está relacionado, y nos vamos a saltar esta parte de la energía cinética por un momento, sino que lo vamos a relacionar con la energía potencial gravitatoria. Está relacionado con un tipo de energía que es justamente esta, la energía potencial gravitatoria, que es equivalente
el trabajo que hace la fuerza de gravedad para mover un objeto a una altura h. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que, y aquí voy a mostrarles algo en la superficie de mi mesa. Bien. Entonces imagínense que aquí tengo mi celular. Y mi celular está aquí a cierta altura. Entonces, en este momento, tiene una fuerza de gravedad que lo está tirando hacia arriba y una fuerza normal de la mesa que lo está tirando, perdón, la fuerza de gravedad hacia abajo, la fuerza normal de la mesa hacia arriba y ambos se cancelan. Sin embargo, si es que yo lo subo a una altura h, digamos hasta acá, yo lo que tuve que hacer es ir en contra de la fuerza de gravedad tirando esto hacia arriba. Bien, entonces yo lo que hice fue hacer una fuerza que se contrarresta con la fuerza de gravedad que tiene la misma magnitud más o menos, si es que yo lo subo a una rapidez constante, y lo subí entonces a una altura h, que estos son más o menos 15 centímetros. Bien, esta altura de acá. Entonces el trabajo mecánico que hizo mi fuerza, la fuerza que ejerce mi mano para subir este objeto, fue la fuerza que ejercí por la altura a la que subí el teléfono, porque ese fue el desplazamiento. Y la fuerza que usé era la misma que el peso es m por g, y la altura es entonces cuánto se desplazó, que era h. Entonces el trabajo que hice para subir el teléfono hasta esa altura fue m por g por h. ¿Eso qué quiere decir? Que el teléfono en este momento no tenía una opción de ir a ningún lugar, y sin embargo, cuando yo lo subo, le entrego el potencial de hacer algo. ¿El potencial de hacer qué cosa? Ustedes se preguntarán. Bueno, ¿qué pasa si yo suelto el teléfono a esta altura? El teléfono se va a caer y va a golpear contra la mesa. Entonces yo al teléfono le entregué el potencial de hacer algo, el potencial de moverse solamente por haberlo elevado a esta altura. Y cuando yo lo suelte, se va a mover por acción de la gravedad hacia abajo. Por lo mismo, ese potencial que tiene el teléfono de moverse y de interactuar con algo, y en ese caso la interacción va a ser pegarle a la mesa, se llama energía potencial gravitatoria, y es igual al trabajo que hace una fuerza que sube un cuerpo a una altura h. Bien, como dice acá, entonces el trabajo es igual a la variación de la energía potencial gravitatoria. Y esta se define, entonces, por lo que dijimos recién, que el trabajo es fuerza, y la fuerza que usa un objeto para desplazarse verticalmente va a ser el peso, va a ser m por g, y el desplazamiento es la altura a la que llega, h. Bien, entonces la energía, que al igual que el trabajo se mide en joule, como habíamos hablado, en julios, si es que lo querían ver así, que se representa con la letra J, va a ser m por g por h, donde m es la masa del objeto, g es la aceleración de gravedad, estos 9.8 metros por segundo al cuadrado, que ya nos habían aparecido en los ejercicios de caída libre de movimiento rectilíneo informe acelerado, y que ustedes muy probablemente habían visto antes en séptimo, creo que se ve el peso, no estoy seguro, por la altura, que es la altura con respecto a un nivel de referencia, y es medida en metros. Bien, en el nivel de referencia siempre va a estar explicitado en un problema, y en este caso era el nivel de referencia era la mesa. Bien, desde la mesa hacia arriba se mide la altura. Y teníamos esos 15 centímetros, así que ese iba a ser equivalente a 0.15 metros. La masa de mi teléfono son como 250 gramos, o sea, 0.25 kilogramos, y ahí ustedes podían multiplicar entonces para ver cuál es la energía potencial gravitatoria en este caso. Bien, entonces me gustaría saber quiénes de ustedes viven, por ejemplo, en un departamento. ¿Quiénes de ustedes están en un departamento ahora? Porque podemos hacer justamente cuál es el cálculo de la energía potencial gravitatoria que tienen a partir de la altura en la que están. Si ustedes entonces están en un departamento ahora, díganme por el chat y en qué piso están, para mostrarles un ejemplo del cálculo que se tiene que hacer. Y aquí tengo algunas personas que viven en un segundo o tercer piso. No es tan interesante, pero igual es válido hacerlo. Super. Entonces aquí vamos a anotar la fórmula. Energía potencial gravitatoria. Esta energía, no puedo poner la letra chiquita, así que le voy a poner EP así, y la P viene de gravitatoria. Ah, no, el libro usa una G. Ya, G
va a ser igual entonces a m por g por h, donde m es masa en kilos, g es 9.8 metros por segundo al cuadrado, de la aceleración de gravedad, y h es la altura en metros. Bien, y la EG entonces es la energía potencial gravitatoria, se mide en joule julios. Bien, entonces hagamos un ejemplo, un par de ejemplos de esto. Bien, entonces, por ejemplo, una de sus compañeras dice aquí vive en tercer piso. Digamos que su compañera tiene una masa de una persona promedio, digamos de... ¿Qué pasa? Estoy anotando acá. No, está anotando algo acá afuera. Ahí sí. No quiere. Perdón, perdón. Ahí sí, ya. Entonces, digamos que una persona promedio tiene una masa de 60 kilos, está en un tercer piso, y si cada piso tiene una altura de más o menos 2,5 metros, la altura va a ser 5 metros, y la aceleración de gravedad se va a mantener con los 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la energía gravitatoria, energía potencial gravitatoria, perdón, va a ser 60 por 9.8 por 5, y eso es igual a lo siguiente. Va a ser entonces 60 por 9.8 por 5, 2.940 joules. Joules. Excelente. Entonces todos estos valores se multiplican y nos da entonces la energía gravitatoria de algún cuerpo que tiene masa y que está a una cierta altura. De la misma manera, entonces, se puede calcular cualquier cosa, ¿ok? Entonces aquí les voy a poner a ustedes un ejemplo para que lo calculen. Calcule la energía potencial gravitatoria de un avión comercial lleno de pasajeros en medio del vuelo. Busque en internet la masa del avión y la altura a la que vuela. Bien, entonces les voy a dar unos minutos para que respondan eso. Y lo voy a cortar aquí. Le voy a dar entonces unos minutos para que respondan eso y luego vemos cómo se resuelve. Recuerden que tienen que usar la misma formulita de antes. Último repaso entonces, para encontrar la energía potencial gravitatoria usamos esta fórmula que está acá, m por g por h, donde m es la masa, g es la aceleración de gravedad y h es la altura. Se multiplican todos y el resultado final nos va a dar en Joule, que es la energía potencial gravitatoria, que como les dije, esa es la capacidad entonces que tiene el cuerpo de hacer algo, de interactuar con otra cosa. ¿Y cómo va a interactuar? Pues a medida que va bajando, ya vimos que si este cuerpo, por ejemplo, se suelta, deja de tener el apoyo de la gravedad, perdón, el apoyo de la fuerza de empuje que contrarresta la gravedad, o en el caso anterior, en el caso del teléfono, si yo lo estoy sosteniendo y lo suelto, el teléfono va a caer. Entonces va a tener la opción de interactuar con otro cuerpo por medio de la caída. ¿Y cómo va cayendo? Y a medida que va cayendo, su altura baja, y por lo tanto esta cantidad h va a ir disminuyendo. Eso quiere decir que va a perder energía potencial gravitatoria, pero va a ganar energía de otro tipo que tiene que ver con su rapidez. Y esa es entonces la energía cinética. Para eso entonces vamos a volver a nuestro libro de la asignatura. Aquí cerrar.
esto, volver al libro de nuestra asignatura, porque no sé qué pasó acá. Un montón de cuestiones. Aquí donde están las opciones de vista. Ahí sí. Entonces, la energía mecánica, perdón, la energía cinética, que es la que aparece acá, corresponde a la capacidad que posee un cuerpo para realizar un trabajo en virtud de su rapidez, bien, dado que se encuentra en movimiento. Entonces, a medida que el cuerpo va bajando, va disminuyendo su altura, pareciera que va perdiendo energía, pero como ya vimos, esa energía no se pierde, sino que se va a transformar en otro tipo de energía, y esa es la que va a interactuar, por ejemplo, cuando el objeto que esté cayendo, que en este ejemplo vamos a seguir con mi celular, va a golpear abajo, ¿bien? Si es que el celular, por ejemplo, cae de bajita altura, le va a transferir muy poca energía, pero si comienza a caer de más altura, cada vez va a transferir más energía. Y eso es porque cada vez va más rápido. Entonces eso da la impresión de que hay una energía que está asociada con la rapidez, ¿bien? Y esa es justamente la energía que llamamos cinética, ¿bien? Donde cinética quiere decir que hace alusión al movimiento expresamente. Y esta energía cinética corresponde a la rapidez que posee un cuerpo para realizar un trabajo en virtud de esta rapidez debido a que se encuentra en movimiento. Ahora bien, no es lo mismo que me caiga el teléfono de 10 centímetros a que me caiga un ladrillo en la mano a 10 centímetros. Y por lo tanto, esa energía cinética depende no solo de la rapidez de un cuerpo, sino que también de su masa. Y la formulación que tiene esto es un poco más extraña que la anterior. No tenemos lamentablemente las herramientas para explicarles por qué es así la fórmula todavía, pero la energía cinética de un cuerpo en movimiento es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, entonces un cuerpo va a tener cierta masa, va a tener cierta velocidad. Ustedes elevan esa velocidad al cuadrado, lo multiplican por la masa, lo dividen por 2 y les va a entonces dar la energía cinética. Y al igual entonces que la energía potencial, al igual que el trabajo, la energía cinética se mide en la unidad universal que usamos para la energía, que es el joule o el julio. Bien. Y al igual que antes, el trabajo realizado por una fuerza neta puede ser considerado también como el cambio en la energía cinética. Y esta relación, al igual que antes, se le llama teorema de trabajo y energía. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto. ¿Okay? Un momentito. Ya, ahora sí, tía María. Ya, buenos días, profesor. Chicos, Buen las día. cámaras. Sí, como no los veo cuando estoy Francisca San Martín, compartiendo. no se preocupe. Sí. Francisca San Martín, Felipe Moya. Profesora, yo no estoy en mi casa y el internet es malo, por eso la tengo apagada. ¿Quién me habló? Gonzalo Rojas. Sí, Gonzalo me lo Rojas. dicen varias clases. Ya, Gonzalo ya habla con el profe. Gonzalo. Sí, pero ya me lo ha dicho varias veces. Él ha hablado con la Gonzalo profe Rojas, Sepúlveda Pizarro. María Elena. Ágata Mesías. Yaciara Chavarriga. ¿Qué me falta? Pizarro, Valencia, Ávila. Barrera, la cámara. Josué Barrera. Josué Barrera. No está. Ignacia Profe, Medina. Francisco Pizarro estaba así, me dice aquí por el chat, Sí. Pizarro, sí. Agregado. Ya. No, pero estoy preguntando a Josué Barrera. Ya. No está profesora en clases. Ya. Perfecto. Ignacia Medina. Ignacia. Tomás Bien. Oces, la cámara. Oces. Ignacia no la habla por chat, profesor. No, nada de nada. Lo tengo así. Tomás Oces tampoco. Carolina Romero, la cámara. Me dijo que fue al baño. Ya. Sí, y estaba recién. Antunes. Estaba recién, se alcanzó a ver. Sí, ella estaba con cámara, pero la apagó. Tomás Valencia, Ávila. Pinoza. Tomás González, su cámara. Vicente de la Barra, la cámara.
Tomás González está. Ahí está, sí. Sí, profe. Ya. Encienda su No. cámara. Vicente de la Barra. Vicente parece que no está. Ya. Vicente. Ya, profesor, no contestó. Sáquelo de clase, Sí. por favor. Listo. Ya. Que no la apaguen la cámara. Yo voy a Sí. quedarme hasta el final de la clase. Gracias. Gracias. Ya. Entonces aquí estamos con actual, listo. Ya. Entonces habíamos definido nuestro concepto de energía cinética, la energía del movimiento asociada al movimiento de un cuerpo y que tiene que ver con cuál es la masa que tiene ese cuerpo y cuál es la velocidad. Y se calcula como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, y aquí justamente entonces vamos a realizar un ejercicio de eso también con el ejemplo que teníamos recién del avión. Entonces aquí mismo vamos a anotar al ladito nuestro otro tipo de energía mecánica, que es la energía cinética, que se calcula como EC. Ahora lleva una C chiquitita que tiene que ver con cinética, que es un medio, o lo vamos a anotar así, la masa por la velocidad al cuadrado, dividido en 2. Bien, o sea, se calcula la masa por la velocidad al cuadrado y luego ese resultado ustedes lo van a dividir por 2. Bien. Listo. Super. En este caso, la masa, al igual que antes, está representada por la letra M y se va a medir en kilos. V es la velocidad, que se va a medir en metros por segundo. Y la energía se mide en joule, que va a ser entonces J. Entonces, ¿cómo es que eso lo podemos poner en práctica con algunos ejercicios? Podemos hacer una prueba con una persona que va caminando. Bien, para una persona que va caminando, la masa M, vamos a usar la misma que antes, es 60 kilos. 60. Perdón, 60 kilos. Quedó más arriba el G, pero ahí sí. Me apareció una ventana que me desconfigura esto. Y la velocidad es 1 metro por segundo, típicamente. Entonces, la energía cinética va a ser la masa 60 por 1 al cuadrado dividido en 2. El 1 al cuadrado es 1, así que eso va a ser 60 por 1 dividido en 2, que es igual a 30. Porque 60 por 1 es 60 y 30 es 30, o sea, 60 dividido en 2, perdón, es 30. Súper. Entonces, como pueden ver, al igual que con la energía potencial gravitatoria, estas cantidades que me den en el problema se reemplazan. Aquí van a tener que hacer un cálculo ligeramente más complicado porque se incluye el cálculo del cuadrado, que en este caso era un cuadrado de 1 nada más. En otros casos puede ser el cuadrado de un número más grande, y aquí también tienen la división por 2. Pero aparte de eso, no es nada distinto al caso anterior, donde solamente tenían que reemplazar las cantidades en la fórmula y multiplicar. No hay que hacer ninguna otra operación. Otro ejemplo entonces que podemos hacer con el caso del avión, que estábamos usando acá, y dice: si el avión vuela con una rapidez son 900 kilómetros por hora, que eso son, lo voy a convertir al tiro. Bueno, lo podemos poner aquí, 900
kilómetros por hora, calcule su energía cinética. Bien. Aquí aprovechamos de agregarle un nuevo nivel de dificultad porque tenemos la rapidez en kilómetros por hora y la tenemos que transformar a metros por segundo. Bien. Para transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, ustedes lo que tienen que hacer es dividir por 3,6. Ayer me di cuenta que la calculadora de mi teléfono, por ejemplo, puede convertir entre esas cosas. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que calcule de esos 900 kilómetros por hora a metros por segundo. Lo voy a mostrar acá en mi camarita. Entonces tengo los 900 aquí en kilómetros por hora y me dice el tiro cuánto es en metros por segundo, que son 250 metros por segundo. Si no, ustedes lo pueden dividir en 3,6. Entonces la velocidad son estos 900 kilómetros por hora. 900 kilómetros por hora. Que eso va a ser igual a 250 metros por segundo. Entonces, la masa, que sería el dato que nos falta, lo podemos sacar del ejercicio anterior, que eran estos 45.000 kilos, y por lo tanto la energía cinética va a ser 45.000 por 250 al cuadrado, y todo eso dividido en 2. Son cálculos bien grandes, que ustedes pueden hacer sin problema por medio de su calculadora. Es lo mismo que voy a hacer yo acá, son 45.000 por 250 al cuadrado dividido en 2. Y eso entonces es 1.406 por 10 elevado a 9 Joule. Y con eso entonces termina este ejercicio, donde se nos pedía solamente calcular cuánto era la energía cinética. Entonces tenían que identificar las cantidades que ustedes les daban en el enunciado del problema. Estaba haciendo referencia al mismo avión que antes, entonces era la misma masa, le daban la rapidez, que es la otra cantidad que va en la fórmula de energía, solamente que esta rapidez está en kilómetros por hora, se transforma a metros por segundo y luego entonces se reemplaza la fórmula y todos esos cálculos ustedes los pueden hacer por medio de una calculadora. De todas maneras, en la clase de la próxima semana vamos a hacer más ejercicios con respecto a esto de energía cinética y energía potencial. En particular vamos a ver cómo se relacionan a medida que un cuerpo va cayendo. Vamos a ver estos gráficos, va a hacer un par de experimentos de eso, así que va a ser bien interesante y vamos a aprovechar de dejar estos conceptos más claros. Pero de todas maneras recuerden que lo importante ahora era estudiar estos dos tipos de energía, qué era la energía y cómo la podíamos ver en el movimiento de los cuerpos y cómo se podía calcular en estos dos casos. Bien, súper jóvenes. Espero que esto les haya quedado claro y como les decía, a medida que vayamos avanzando un poco más en esta materia, vamos a seguir reforzándola. Cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan una muy buena semana y nos veremos la próxima semana. Ahí veremos en qué país estaremos cuando nos veamos. Cuídense mucho, que estén muy bien.